¿No te dije que no me llamaras así? Pero, a pesar de sus protestas, Ron ya había tomado la iniciativa del grupo. ¿Pero desde cuándo te he escuchado? Dazai estaba a un paso de él. Hermione y Blaise lo siguieron un segundo después. De camino a la oficina de la pandilla. Mantuvieron la conversación al mínimo. Dazai supuso que su silencio era más que un poco culpa suya. Los estudiantes los miraban con miedo o con amenazas cuando pasaban y nadie estaba del todo dispuesto a decir lo que pensaba bajo un escrutinio tan crítico. A Dazai no le importó. Y se limitó a ofrecerle un comentario alegre. Es por aquí. ¿Verdad? No. No es por aquí en absoluto. Tienes razón. De vez en cuando. Las miradas no le molestaban. Dazai le había estado inculcando esa creencia desde que había empezado el año. Las amenazas tampoco le molestaban. Sin embargo, ese mantra no hizo que dormir profundamente en las habitaciones compartidas de Slytherin fuera más fácil. En los últimos días, el horario de sueño de Dazai había pasado de unas pocas horas a unos minutos. Si es que puedo lograrlo. Cuando la puerta de la oficina se cerró con llave detrás de ellos, todos sus amigos dejaron escapar un suspiro colectivo. Dazai los dejó en la puerta y se dirigió directamente al escritorio. Se sentó detrás de él y luego jugueteó con uno de los cajones del escritorio. Egg giró la cabeza para observar su entrada. Pero después de un segundo volvió a fijar su atención en la ventana. Aunque la mayor parte de la pared era de vidrio de colores, algunos de los paneles habían adquirido un tono más translúcido. Egg parecía estar acechando algún tipo de movimiento afuera, muy por debajo de ellos. Su cola golpeó el suelo con entusiasmo. ¿Qué estás haciendo? Comillas. Dazai levantó la vista solo después de escuchar un clic. Comillas. Oh. Hermione se animó. Estaba forzando la cerradura. Ron le lanzó una mirada desconcertada. Luego, al darse cuenta de lo que había dicho, miró a Dazai con los ojos muy abiertos. Con una sonrisa divertida, Dazai volvió a guardar la horquilla en su bata. Abrió el cajón que antes estaba cerrado con llave y rebuscó en él. Había papeles. Algunos bolígrafos. Sin levantar la vista de su búsqueda, Dazai les dijo: es una habilidad útil de tener. Alternativamente, podrías usar el hechizo Alohomora. Ron, explicó Hermione. De repente, chilló. Dazai finalmente levantó la vista. Los ojos de Hermione estaban sobre él, luciendo culpable. No quise decir que no pudieras hacer eso. Dazai. Soy terrible con la magia, dijo encogiéndose de hombros. Probablemente no podría. Al menos no sin enfermarse. Aunque su progreso con Snape era prometedor. Dazai sacó 2 objetos del cajón y lo cerró. Hizo un clic al cerrarse y volvió a quedar bloqueado. Sinceramente, Dazai no estaba seguro de dónde estaba la llave. No estaba seguro de que este escritorio creado por arte de magia hubiera tenido alguna vez una. Pero entre sus habilidades para abrir cerraduras y el trabajo con hechizos de sus subordinados, no era un problema. Rodeó el escritorio y caminó hacia Ron, consciente de que todos lo miraban expectantes. En algún momento, Blaise pasó junto a Ron y Hermione para pararse detrás de Dazai. Dazai le dirigió una sonrisa complacida antes de concentrarse por completo en los demás. Dazai tomó la corbata de Ron en sus manos para enderezarla. La colocó cuidadosamente contra el cuello de Ron. Satisfecho, colocó un pasador de corbata en su lugar. Era delgado y, Dazai sospechaba, estaba hecho de oro puro. Había una única gema roja colocada en el medio, similar en corte a la que les había dado a los gemelos. Una vez que el clip de corbata estuvo en su lugar, Dazai dio un paso atrás para apreciar cómo se veía. Ron miró fijamente su corbata, con un brillo de asombro en sus ojos. Sus manos se movieron nerviosamente para sacar la corbata y verla mejor. Pero se detuvo justo antes de estropear el trabajo de Dazai de poner todo en orden. Incluso tiene los colores de Gryffindor. Dorado y rojo. Dazai hizo un gesto con una sonrisa.
Miró a Hermione y luego tiró del lazo verde y plateado que llevaba atado al cuello. Te lo habría dado. Hermione. Pero llevas un lazo como yo. No hay donde sujetarlo. Es precioso. Hermione se inclinó hacia el pecho de Ron para verlo más de cerca. Aunque me pregunto de dónde sacas regalos tan caros. Miró hacia arriba y se encontró con los ojos de Dazai. Se encogió de hombros. ¿De verdad importa? Ahora son tuyos. Hizo una pausa y luego le tendió la mano a Hermione. Este es tuyo. Parecías del tipo que aprecia un regalo más práctico. Con reverencia. Hermione tomó con cuidado el bolígrafo bañado en oro de la palma abierta de Dazai. Vaya. Es. También es muy caro, agregó Dazai. Y lo era. Mori, a quien Featherbrain le había robado el bolígrafo sin contemplaciones, solo usaba este bolígrafo como decoración cuando quería charlar con funcionarios del gobierno. Si el oro no era una indicación suficiente. El pequeño diamante blanco era un claro indicio del valor del bolígrafo. Dazai sonrió radiante. Úsalo para escribir tus ensayos o algo así. Haz que todos sientan envidia de tener que usar plumas de ave. Con mucho cuidado. Hermione guardó el bolígrafo en el bolsillo de su camisa. Se alisó la túnica sobre el pecho. Lo cuidaré bien. Muchas gracias. Dazai, dijo Hermione. Sonando como si dijera cada palabra en serio y más. Por supuesto, dijo Dazai chasqueando los dedos. Lo que sea por mis subordinados. Has estado inquieta todo el día, dijo Pansy mientras se deslizaba en el sofá. Sus palabras eran bajas y preguntaban de una manera que nunca lo hacían cuando había otras personas cerca. ¿Qué sucede? Draco dudó solo un segundo antes de sentarse frente a Pansy. Podría haberse instalado en cualquier lugar de las salas comunes de Slytherin. Después de todo, unas cuantas órdenes a gritos a sus compañeros de casa habían vaciado la sala en menos de un minuto. Pero Draco quería tener esta conversación en la que pudiera mirar a Pansy a los ojos. Cerca de allí. La chimenea crepitaba. Sin importar la época del año. Hogwarts era cálido. Pero las mazmorras de Slytherin permanecieron frías durante toda la primavera y el verano. No pasa nada. Draco hizo una mueca cuando Pansy arqueó una ceja. Su mentira era tan obvia. ¿Eh? Nada que un mago experimentado como yo no pueda descifrar, corrigió. Pansy todavía no parecía especialmente convencida. Pero asintió con fácil asentimiento. ¿Entonces qué pasa? Comillas. Draco le dio vueltas a la pregunta en la cabeza y probablemente pensó más de lo que realmente merecía. La redacción. La forma de expresarse. Preguntarlo de esta manera es traicionar a mi padre o es mejor así. Comillas. Draco. Espetó Pansy. ¿Estás bien? Draco se reorientó. Pansy estaba inclinada hacia adelante en su asiento. Con las cejas juntas en señal de preocupación. Draco se sacudió las preocupaciones de la cabeza con fuerza. No pertenecían a ese lugar. Un Malfoy no se preocupaba por cosas como impresionar a los demás o la traición. No. Los Malfoy hacían lo que querían porque no podían fallar. Un Malfoy siempre tenía razón. Probablemente. Dazai dijo que mi padre querría que lo ayudara. Pensó Draco. Luego se encogió al darse cuenta de que esta justificación era mucho más tranquilizadora que la anterior. Cualquiera que fuera el camino que estaba siguiendo mientras pensaba esto. Debió haber sido especialmente problemático. La preocupación de Pansy se había duplicado hasta convertirse en pánico cuando Draco finalmente decidió seguir su camino. ¿Estoy bien?, dijo arrastrando las palabras. Sacudiéndose los nervios que aún le quedaban. Pareces estar medio enferma. Pansy. Entonces no pongas caras tan preocupadas. Hizo una pausa. Solo después de un momento de silencio Pansy volvió a caer en su asiento y se cruzó de brazos. Estoy cuidando de ti. Draco no pudo evitar que su mirada se desviara un instante. Volvió a mirar a Pansy antes de que ella pudiera hacer algún comentario. ¿Recuerdas la gala benéfica que organizó mi padre durante las vacaciones de verano? Comillas. Pansy parpadeó. Era evidente que no había previsto que esa fuera la causa del mal humor de Draco. Draco no podía culparla.
El evento había pasado ya varios meses y los grandes eventos como ese eran habituales para la familia Malfoy. La gala de este año no fue diferente a ninguna de las de años anteriores. Después de un segundo. Ella asintió. Claro. ¿Por qué? Comillas. Draco respiró profundamente. Allá vamos. ¿Mi padre habló contigo? Pansy arrugó la nariz y frunció el ceño con confusión. ¿Eso es lo que te ha estado molestando todo el año? ¿Recuerdas que pasamos todo el evento juntos? ¿Verdad? ¿Solos? Nos escondimos debajo de la mesa del catering. Draco se acordó de eso. Comer bocadillos a escondidas con Pansy mientras se escondían de una charla maliciosa fue lo más destacado del evento para Draco. Si tu padre hubiera hablado conmigo. Tendría que haber sabido dónde nos escondíamos. Pansy hizo una mueca. Si lo hubiera sabido. Estoy segura de que recordarías la reprimenda que le dimos después. Pero habló con tu madre, dijo Draco. El ceño fruncido de Pansy se profundizó y... De nuevo. Se inclinó hacia adelante en su asiento para ver mejor la expresión de Draco. Por supuesto que sí. La única razón por la que fuimos a esa horrible fiesta fue para que mamá pudiera sacarle algún favor. Entrecerró los ojos. En serio. Draco. ¿De qué se trata esto realmente? ¿Qué tal Millicent? ¿Tracy y Theodore? En nombre de Merlín. ¿De qué estás hablando? Draco le dirigió una mirada de reproche. Fue solo una gala normal y aburrida. Pansy levantó los brazos. ¿Por qué de repente estás tan obsesionada con eso? Yo. De repente. Toda su actitud cambió. Una mueca de furia apareció en su rostro. No me digas que esto tiene algo que ver con Dazai. Draco palideció. ¿Qué? ¿Qué te hace? Porque siempre se trata de ese idiota. El año pasado. Lo introdujiste en nuestro grupo sin ningún motivo. Y cada vez que deberías haberlo echado a patadas a la calle. Solo lo acercaste más. Y ahora. Se burló. No creas que no me he dado cuenta de que lo estás vigilando. Dices que vas a evitarlo este año. Pero siempre lo estás vigilando. Y no es como si no me hubiera dado cuenta de que a veces desaparecéis los dos al mismo tiempo. La boca de Draco se cerró de golpe con un clic resonante. El fuego también chisporroteaba y chisporroteaba. Sabes que es un mal tipo, insistió Pansy. Ahora todo el mundo lo sabe. ¿Cómo es que no te das cuenta? La línea de hombros de Draco se enderezó. Enterró en su pecho esa culpa persistente que se hacía notar. Comillas. Estuvimos juntos todo el año pasado. Yo sabría si realmente fuera todo lo que el profeta describe que es. Entrecerrando los ojos. Le preguntó a Pansy. A menos que no confíes en mi juicio. Pansy se sobresaltó ante la acusación. Pero su ceño fruncido regresó con la misma rapidez. Confío en ti. Draco. Pero no parece que estés pensando las cosas en absoluto. Lo he pensado bastante. Probablemente demasiado. Mira. Suspiró Pansy. No importa lo que pensemos los dos. Aunque te he estado diciendo que Dazai es malo desde el principio. Es mala publicidad para nuestras familias si nos ven con él. Así que deja de preocuparte por él y quédate conmigo. Quizá puedas intentar arrastrar a Blaise contigo. Me imagino a Blaise sin Dazai a su lado. Draco no podía imaginarlo. Esos dos son casi tan inseparables como Fred y George. Blaise ha cambiado desde que conoció a Dazai, enfatizó Pansy. Y ahora tú también estás cambiando. No me gusta. Draco se sentó erguido. Una emoción desconocida hizo que de repente le resultara difícil permanecer quieto. Blaise había cambiado. Desde que Draco lo conocía. A Blaise no le importaba nada en absoluto. Siempre tenía caras inexpresivas y respuestas evasivas. De todos sus amigos. Blaise era el que menos interés tenía en el tema de la pureza de sangre. En realidad no me importa, había dicho Blaise sobre el tema. Una vez. Luciendo completamente aburrido mientras hablaba. Sea sangre pura o no. Prefiero estar jugando una partida de ajedrez ahora mismo. Para un Slytherin. Incluso una respuesta indiferente como esa era revolucionaria. Pero viendo a Blaise interactuar con Dazai ahora. Nadie podía negar que le importaba.
Se preguntó distantemente si Dazai sentía lo mismo por Blaise que Blaise claramente sentía por él. Ese tipo de amistad parecía impenetrable. Pero con todos los secretos entre ellos. Por el ceño fruncido de Pansy. Draco sabía exactamente lo que tenía que decir sobre el tema. Pero, a pesar de sí mismo, Draco no podía decir con certeza que el cambio de Blaise no fuera bueno. Que el chico no fuera más feliz teniendo una sola cosa en la vida en la que realmente creer. Eso, no vine aquí para hablar de Dazai. Tenemos que hacerlo, resopló Pansy. Alguien tiene que recordarte por qué evitamos a los de su tipo. Cuéntame sobre la gala. Comillas. Pansy se quedó mirándola fijamente. Después de un segundo. Una mueca de desprecio curvó las comisuras de sus labios en una forma desagradable. Tu padre no habló con ninguno de nosotros. Los niños están por debajo de él, espetó. Y nadie habló de Dazai. Ni conmigo ni con nadie más. Entrecerró los ojos. Dos delgadas rendijas que captaron la luz ardiente de la chimenea. Porque todo el mundo en su sano juicio sabe que no debe meterse en ese lío. Draco apretó los puños de sus pantalones. Eso no es lo que me dice Dazai. La luz del fuego tiñó el rostro de Pansy de un enfermizo tono amarillo. Enviaste a tus amigos a buscarlo. Estaba sangrando cuando lo encontré. Comillas. Pansy se burló. Entonces, después de todo, querías hablar sobre Dazai. Ella lo observó durante un largo momento. Antes de echarse el pelo por encima del hombro. Pansy se giró para mirar la chimenea. Esta crujió bajo su mirada. Los leños ardieron y se derrumbaron. La gente habla mucho, dijo. Es un demonio. Es horrible. Estoy harta de oír eso de gente que nunca ha conocido a Dazai. Bueno. Yo lo he conocido. Y no es el monstruo que pintan. Draco abrió la boca para estar de acuerdo. Habiendo pensado algo similar varias veces desde que se publicó el primer artículo del Profeta Diario. Es peor. Comillas. Draco se quedó congelado. Comillas. ¿Qué? Comillas. Los ojos de Pansy se volvieron hacia él. Entró en Hogwarts como si fuera el dueño del lugar. Como si la pureza de sangre no significara nada en absoluto. Como si pudiera ser un Slytherin solo porque sabe cómo tergiversar sus palabras. Chasqueó la lengua. A medida que pasaban los segundos. La voz de Pansy se volvió cada vez más nerviosa. Se acercó a ti y a Blaise para manipularte. Y funcionó. De alguna manera. Después de todo. Es casi como si ahora te gustara más. Eso es una locura. Sabes que es una locura, ¿verdad? Ella sacudió la cabeza y su cabello se agitó. Y esa maldita sonrisa. Como si solo él supiera todo lo que hay en el mundo. Aunque no tiene idea del lío en el que se está metiendo. Arrastrando el nombre de Slytherin por el barro. Hablando mal de la política de sangre y haciéndote hacer cosas idiotas como venir a preguntarme por él. Él no me pidió que. Con acento agudo ese no es el punto. Draco. Pansy escupió las palabras como si fueran veneno. La gente de nuestro estatus no puede darse el lujo de estar cerca de alguien con tan mala prensa a su alrededor. Si la gente descubriera que ustedes dos son amigos. El apellido Malfoy no sobreviviría a la publicidad negativa. Entonces. Yo. Pansy se interrumpió. Draco se quedó mirando fijamente. Una sensación amarga le dolía en el pecho. Entonces tampoco podría estar cerca de ti. Pansy no necesitaba decirlo. Draco ya lo sabía. Él mismo había pensado en eso muchas veces desde que conoció a Dazai. Y luego con una frecuencia aún más alarmante desde su encuentro en el callejón Diagon. Pensé que arruinaría el nombre Malfoy. Pensé que no seré mejor que los traidores a la sangre de los que padre y yo siempre nos burlamos. Pensé que papá se enojaría mucho. Solo estaba pensando, dijo Draco lentamente. Y sus palabras, de alguna manera, sonaron más tranquilas que el latido de su pecho. Tal vez Blaise tenga razón en todo esto. Pansy se quedó boquiabierta. Estás del lado de Dazai. Aunque él... Todo lo que hace contradice lo que debería ser un Slytherin. Draco negó con la cabeza.
Creo que Blaise hace lo que quiere. Siempre ha sido así. Y ahora mismo. Blaise quiere estar con su amigo. El profeta y su estatus de Slytherin al diablo. Él apartó la mirada abruptamente, encontrando de repente que la expresión severa de Pansy era demasiado difícil de soportar. En cambio, un fuego abrasador atravesó sus ojos. Draco se mordió el labio, finalmente expresando en voz alta el pensamiento que había estado enroscándose en su pecho desde que los perros del infierno se convirtieron por primera vez en los perros del infierno y no solo en el grupo de idiotas de Dazai. Antes de que la sangre sucia de Hermione se convirtiera en una entrenadora con un nombre divertido. Y el traidor de sangre Ron Weasley se convirtiera en compañero de práctica de Quidditch. Cuando Dazai todavía era subordinado. Y aún no lo llamaban cariñosamente, jefe. Solo quiero pasar el rato con mis amigos y no sentirme culpable por ello, suspiró Draco, pellizcando el dobladillo de su túnica entre dos dedos traicioneros. ¿Es tan malo? Fue un alivio decirlo en voz alta. Pansy lo miró con los ojos muy abiertos y desconcertada por el repentino cambio de actitud solemne de Draco. Debió haber visto cuánto tiempo ese pensamiento lo había estado destrozando por dentro. Qué filosa era la espada que empuñaba. Draco mantuvo la mirada fija en el fuego, esperando que le ofreciera algún consejo. El crepitar de las llamas moribundas que le respondió no le dijo nada. Excepto que a veces, incluso sentado en el lugar que se suponía que era tu hogar, tal vez nunca sintieras calor en absoluto. Pansy suspiró y la lucha se acabó en ella. No deberías tener que elegir entre tu padre y tú. Tú, amigo, dijo Pansy cada palabra como si la estuvieran ahogando. No te obligaré a hacer eso. Cuando el último leño de la chimenea se convirtió por completo en cenizas. Draco se preguntó por qué la promesa de Pansy lo llenaba con nada más que un pavor rezumante. Si Dazai no estuviera aquí. No tendrías que tomar una decisión tan dolorosa, susurró. Después de un largo día dividido entre clases, Hellhounds y la biblioteca. Dazai necesitaba una buena y larga siesta. Un sueño agradable o dos. Una noche de descanso. ¿A quién quería engañar? Dazai se quitó las sábanas de una patada. Pero solo consiguió enredarlas en sus piernas sin éxito. Cayó hacia atrás con un resoplido. Los dormitorios de Slytherin estaban a oscuras y casi en silencio por la noche. Por lo general, a Dazai solo le hacía falta un poco de gimnasia mental para sentirse lo suficientemente cómodo como para dormir allí. Pero ahora, alguien movió dos camas y todo el cuerpo de Dazai se puso rígido. Dazai permaneció inmóvil, con los ojos muy abiertos mirando al techo. Esperó, con el cuerpo tenso y preparado. Después de un segundo, la habitación volvió a quedar en silencio. Dazai dejó escapar un suspiro. No es que Dazai fuera paranoico. Simplemente, no confiaba en que nadie de aquí intentara asfixiarlo mientras dormía. Dazai sabía lo que era la paranoia. La había visto en el rostro de su padre en medio de una diatriba. O entre los rostros de los traidores de Port Mafia. Y ese tipo de terror abrumador no era exactamente lo que Dazai estaba sintiendo. Su preocupación era demasiado práctica para eso. Bueno, no soy paranoico. Simplemente, estoy muy cansado, se quejó Dazai, cubriéndose los ojos con un brazo. Alguien tosió. Dazai se levantó de un salto tan rápido que se le distendió un músculo de la espalda. Después de casi un minuto de mirar las cortinas alrededor de su cama, Dazai se desplomó sobre sus almohadas. Esto definitivamente fue algún tipo de tortura. Dazai llevaba horas tendido allí, apretando los ojos con fuerza y deseando que el sueño le alcanzara. Pero cada leve movimiento en la habitación hacía que su corazón volviera a la vida. Tal vez había conseguido reunir un total de 5 minutos de descanso en toda la noche. Estaba tenso y siempre preparado para un ataque aleatorio. Su columna vertebral se sentía tan rígida como una lápida de cementerio. Había probado de todo. Desde contar ovejas hasta leer su correo una y otra vez. Nada podía adormecer su mente lo suficiente como para darle un respiro. Al principio, había intentado leer las misivas de Mori.
Pero eso solo sirvió para enfadar aún más a Dazai. Al final, se decidió por la pila de papeles que había recibido ese mismo día a la hora del almuerzo. Una colección improvisada de artículos del profeta, unidos por una cuerda inusualmente, léase, mágicamente, fuerte. Adjunta había una carta que decía: Flor finalmente logró encontrar más copias para ti. Firmada por Tom del Caldero Chorreante, y lo que Dazai supuso que debía ser la letra de una Florence particularmente borracha. Aunque Dazai había hojeado los artículos, no era nada que no hubiera escuchado de sus compañeros miles de veces. El único artículo que valía la pena era uno fechado solo un par de días antes. El estudiante demonio mata otra vez. Y el correspondiente, ¿esto realmente sucedió? De Tom. El artículo luego procedió a detallar una descripción en su mayoría inexacta de la petrificación de la señora Norris. Una vez más, Dazai fue el protagonista principal del incidente. No hace falta decir que la lectura no calmó los nervios de Dazai en lo más mínimo. Tomando una respiración profunda, Dazai extendió sus sentidos por toda la habitación. La sensación de magia zumbando en la habitación le dio algo en lo que centrarse. Trató de concentrarse en las sensaciones particulares de magia que lo rodeaban, con la esperanza de darle un nombre a cada sensación variable. Pero tan pronto como Dazai se concentraba en el sabor amargo de la magia somnífera de Draco al otro lado de la habitación, su atención se desvanecía. Dazai estaba demasiado exhausto para cualquier nivel de concentración de ese tipo. Seguramente Snape le daría una reprimenda al respecto durante la siguiente lección. Si Dazai no podía mantener la concentración ahora, definitivamente no podría lanzar Motus Subtilis más tarde. Si esto continuaba, tendría que encontrar una buena torre desde la que saltar. O un buen trozo de cuerda. Con un empujón petulante, Dazai desenredó las mantas que le envolvían las piernas. Se estremeció ante el frío repentino. Todo ese movimiento no le llevaba a ninguna parte. Intentar concentrarse en la magia no ayudaba. Tampoco ahogar el ruido con una almohada sobre la cabeza. Lo que Dazai necesitaba era un cambio de escenario. O un golpe suficiente en la cabeza. Pensó Dazai con indulgencia, antes de darse cuenta rápidamente. Espera. Madame Pomfrey me tendrá en reposo en cama por el resto del año. Una vez decidido el rumbo, Dazai se puso de pie en silencio. Tomó la capa que estaba sobre su cama y se la echó sobre los hombros. Mientras estiraba los brazos sobre la cabeza, Dazai buscó en la habitación a otros noctámbulos. Afortunadamente, parecía que todos estaban bien dormidos a estas alturas. O al menos escondidos detrás de las cortinas. Aún así, tuvo cuidado de no hacer ruido mientras cruzaba la habitación en dirección a la salida. Dazai cerró la puerta con la palma de la mano. Ausente. Comillas. Dazai saltó. Se dio la vuelta para encarar. La fea y pintada cara de Elizabeth Burke lo miró con el ceño fruncido. El cuadro de la señorita Burke, que había estado colgado afuera de las habitaciones de Slytherin desde que Dazai estaba en Hogwarts. Nunca había sido su mayor admirador. De hecho, Dazai no sentía más que odio por ella. Silencio, dijo, levantando la nariz y mirando el cuadro con desdén. Hurto. Gritó de nuevo. Dazai levantó una mano para taparse una oreja. Sus gritos parecían el doble de fuertes a medianoche. Cuando Severus se entere de esto. Dazai colocó un dedo a una pulgada sobre la pintura de Burke. Inmediatamente, ella se quedó en completo silencio. Eso es lo que pensé, gruñó Dazai. Dejó caer ambas manos sobre su capa para buscar dónde había escondido sus guantes. Finalmente los encontró e hizo como si se los pusiera sobre los dedos. Uno a la vez. Volvió a mirar el cuadro. Pero no logró encontrar la mirada esquiva de Burke. Había sido solo una corazonada que las pinturas también podían sentirse como si ya no fueran humanas. Como los fantasmas de Hogwarts. Pero el giro de 180 grados de Burke había demostrado que esa teoría era correcta. Dazai se permitió una sonrisa de suficiencia al comprobar que tenía razón. Incluso cuando estaba tan terriblemente privado de sueño. Vete. Mocoso. Burke se cruzó de brazos.
Puede que no me arriesgue a provocar tu ira ahora. Pero no creas que no dudaré en cuanto llegue Severus. Dazai echó un vistazo alrededor del salón. Pero Snape no estaba por ningún lado. Ni siquiera las antorchas estaban encendidas en lo alto. Dazai consideró brevemente burlarse de la pintura por eso. Pero rápidamente decidió lo contrario. No estaba de humor para bromear en este momento. Solo quería dormir un poco. Yo seguiría dudando si fuera tú, dijo Dazai con una sonrisa mientras se dirigía hacia el pasillo. Quiero decir, dada mi reputación, creo que la gente esperaría que te matara. Así que la presencia de Snape aquí probablemente no podría detenerme. Dazai se rió cuando escuchó a Burke chillar a su espalda. Luego, en silencio, salió de las mazmorras. Dazai todavía no tenía idea de cómo moverse por Hogwarts. A pesar de haber vivido allí durante algún tiempo. A pesar de eso, siempre parecía terminar donde necesitaba estar de una manera u otra. En este punto, Dazai no estaba seguro de que realmente le importara a dónde lo llevaban sus pies. Dazai recorrió la pared con la mano mientras caminaba, sintiendo los pequeños cambios en la magia mientras lo hacía. De vez en cuando, la magia chisporroteaba bajo su palma. Algunas las reconoció como los pasadizos secretos de los gemelos. De otras, Dazai no tenía idea. La piedra se sentía fría bajo su mano sin importar cuán lejos de las mazmorras caminara Dazai. Incluso a través de su guante, Dazai podía sentir un escalofrío. De repente, la magia bajo su mano se retorció. Dazai retiró la mano con un respingo. De repente, una puerta. Una puerta familiar. Se alzó ante él. Dazai lo miró y luego volvió a comprobar su entorno. No reconocía en absoluto ese pasillo. Pero, ¿la oficina de pandillas?, murmuró Dazai. Con cuidado. Giró el pomo y la puerta se abrió. Dazai echó un vistazo por la rendija de la puerta. Pero después de un momento de escrutinio silencioso pero intenso, no encontró nada más que la oficina de la pandilla detrás de la puerta. No importaba que la oficina estuviera normalmente en el 7º piso. No en el piso que fuera este. Una mirada más reveló solo lo habitual de la oficina. La ventana con vitrales. El sofá. El escritorio. Cerró la puerta a sus espaldas. Con esto, Dazai sintió que la tensión salía de sus hombros. La oficina nunca se había mostrado mágicamente ante Dazai antes. Ni tampoco le había dado las cosas que quería. Como había sucedido con Blaise y los demás. Recordó lo que los gemelos le habían dicho a principios de ese año. Sobre que la puerta aparecía solo si la deseabas con muchas ganas. Qué consejo tan terrible. Aunque, si el cansancio desesperado de Dazai fuera una indicación. Finalmente me escuchas. ¿Eh? Regañó Dazai, golpeando la pared con un nudillo. Naturalmente, no recibió respuesta aparte del pegajoso y siempre presente ardor de la magia en el aire. Hasta que un segundo después, un curioso trino hizo eco a su pregunta. Dazai se animó. Tendido sobre un montón de almohadas, mantas y algunos galeones tirados a un lado. Egg también se animó. En algún momento, la pizarra había sido volcada hacia su nido. Con grandes letras de tiza. Alguien había escrito: el dragón mascota de Ron. Comillas. Había una enorme X garabateada sobre el nombre de Ron y, en su lugar, estaba escrito con letra de imprenta prolija: el dragón mascota de Ron. Luego, con letra manuscrita que Dazai sabía que era de Hermione, dijo: no discutan en la pizarra. Comillas. La nariz de Dazai se curvó al ver una pila de carne cruda casi consumida a los pies con garras de Egg. El olor a sangre llenó la habitación y, en silencio, Dazai se preguntó si Draco lo estaba proporcionando o si la habitación mágica lo estaba haciendo. Pero no importaba. Esta noche dormiré aquí, le dijo Dazai al dragón, mirándolo fijamente. Será mejor que no hagas un escándalo. Estoy lo suficientemente cansado. Creo que te mataría. El huevo chirrió. Dazai la observó por un segundo más antes de asentir. Ya sea que Egg pudiera entenderlo o no. No estaba haciendo ningún movimiento que lo molestara.
Dazai tomaría lo que pudiera conseguir. Bueno. Buenas noches entonces. Dicho esto, Dazai se dirigió directamente al sofá y se dejó caer en él con todo su peso. Se puso una manta sobre la cabeza para bloquear la luz parpadeante de las velas. Tranquilo. Finalmente todo estaba en silencio. Dazai dejó escapar un suspiro. Y con él los últimos restos de su tensión. El sofá era más pequeño que su cama. Pero el aislamiento lo compensaba con creces. Con un bostezo, Dazai se acurrucó y se dio la bienvenida al sueño. Dazai estaba tan dispuesto a dormir que solo notó el ruido de las garras contra el azulejo cuando se detuvo justo al lado de su cabeza. Dazai abrió los ojos con fuerza. Ed lo miró fijamente. A una pulgada de distancia. Él tragó saliva. Tú no eres salvaje, ¿verdad? ¿Draco no estaba mintiendo sobre eso? Huevo inclinó la cabeza. Comillas. ¿Sabes qué? No me importa. Tal vez tu veneno me haga dormir. Tal vez me haga dormir para siempre. Ella resopló una columna de humo en su cara. Dazai se atragantó. Se incorporó de golpe para limpiarse los pulmones y tosió con fuerza. Horrible. Eres lo peor. Estoy intentando dormir. ¿Sabes? En lugar de echarle humo por la espalda, o incluso mostrarle los colmillos para atacar. Egg saltó al sofá junto a Dazai. Luego, tal como Dazai había hecho un segundo antes, se acurrucó. Egg se envolvió con su cola y colocó la punta sobre su nariz. Dazai tosió. Oh, ¿qué más da? Solo quiero dormir. Con un suspiro de cansancio. Se puso cómodo a espaldas de Egg. Cerró los ojos mientras se tapaba con la manta hasta la barbilla. Estoy demasiado cansada para lidiar con esto. Si me tocas accidentalmente mientras dormimos, será tu culpa. Egg dejó escapar otro suspiro ahumado que sonaba claramente poco impresionado. Dazai sintió que su hocico chocaba contra su palma enguantada apenas unos segundos antes de que el sueño se apoderara de él. Cuando Dazai se despertó a la mañana siguiente, Egg estaba tumbado sobre su pecho. Sus garras estaban cavando pequeños agujeros puntiagudos en la capa de Dazai y su cola golpeaba ruidosamente contra el sofá. Huevo no había tocado su piel durante la noche y luego murió. Buen trabajo. Se felicitó aturdido. En respuesta, Egg simplemente se acurrucó más y se convirtió en una bola. Un segundo después, los ronquidos humeantes volvieron a llenar la habitación. Al ver que habían sobrevivido con éxito una noche sin matarse entre sí, Dazai decidió mudarse a tiempo completo a la oficina de la pandilla. El sueño nunca había llegado tan rápido. Y el sueño fue maravilloso. No entendía cómo había podido pasar tanto tiempo sin desplomarse en el suelo. Por primera vez desde que había empezado su segundo año escolar en Hogwarts. Dazai se había despertado bien descansado. Ese mismo día, Dazai había cogido todas sus pertenencias de la sala común y las había arrastrado hasta la oficina. Sus libros estaban ahora bajo llave en el escritorio y una almohada recién mullida adornaba el sofá. Y no era solo Dazai el que aprovechaba al máximo su nuevo lugar para dormir. Tenía la sensación de que todos los demás Slytherin estaban contentos de no tener que compartir habitación con su demonio residente. Egg también parecía estar disfrutando de su nueva almohada. La única objeción fue una ceja levantada por parte de Blaise y la observación hecha durante el desayuno. No te vi esta mañana. Las habitaciones de Slytherin se estaban volviendo un poco sofocantes para mí, le había dicho Dazai sonriendo. En general fue un buen acuerdo. Dazai se sentía bien descansado. Y un Dazai bien descansado podía ponerse manos a la obra. El primer orden del día de dicho negocio es: un par de estudiantes de tercer año de Ravenclaw se reían entre ellos justo afuera de las puertas de la biblioteca. Al verlos, Dazai se apartó de la pared y se dirigió directamente hacia ellos. Con paso alegre. Estos dos serían un buen comienzo, además. Eran los únicos estudiantes que no habían visto a Dazai de inmediato y habían salido corriendo. Lo más importante es que Dazai no lo reconoció de la pandilla de Pansy. Dazai levantó una mano en un alegre saludo. Hola, compañeros. ¿No sabréis dónde se encuentra Theodore Nott? Ellos gritaron. Ah.
Dazai hizo una mueca y se llevó una mano a la oreja. Que ahora le zumbaba. Gritaste. Lo miraron fijamente. Visiblemente temblando. La boca de la chica se abrió y se cerró. Pero solo salieron chillidos débiles y entrecortados. Dazai arqueó una ceja. No se sentía particularmente aterrador hoy. Pero estos dos claramente pensaban lo contrario. Aunque todos en Hogwarts parecían estar pensando lo mismo. Estos días. Por fin. La amiga de la chica logró soltar algunas palabras de sus labios temblorosos. Theodore. ¿No? ¿No es un Slytherin? Dazai asintió. Lo es. Comillas, saltaron ante el descarado entusiasmo de Dazai. Cuando no dijeron nada más. Dazai señaló la biblioteca. No está en la biblioteca ni en las salas comunes de Slytherin, explicó lentamente. Esos eran los únicos lugares que Dazai había buscado. Y, más exactamente, los únicos lugares que Dazai podía encontrar con suficiente fiabilidad para buscar. No lo encontraré a este ritmo. Uno de ustedes debe haberlo visto por ahí. Los Ravenclaws intercambiaron una mirada con los ojos muy abiertos y luego sacudieron la cabeza frenéticamente. No. No lo hemos hecho. Comillas, no nos encontraríamos con un Slytherin. Comillas, Dazai dejó escapar un suspiro. Haciendo como si se viera particularmente disgustado. Dejó caer los hombros y los miró con decepción. Si antes tenían miedo. Ahora estaban completamente horrorizados. Como se esperaba. Vamos. Vamos. No podemos permitirlo. Dazai chasqueó la lengua. Agitó una mano distraídamente y el movimiento sobresaltó a los demás estudiantes. Realmente necesito encontrarlo. ¿Sabes? Comillas, satisfecho de que ambos estaban desesperados por ganarse su favor. Dazai cambió de tema. Aplaudió. De repente. Su actitud cambió por completo. Pasando de ser una amenaza decepcionada pero amenazante, a una amenaza aterradoramente alegre y definitivamente maquinadora de algo. En menos de un segundo. Toda su postura cambió y una enorme y radiante sonrisa le partió el rostro en dos. Lo sé. Ustedes dos pueden ir a buscarlo por mí. Comillas, se resistieron. Intercambiaron una mirada y luego. De alguna manera. Se resistieron aún más. Yo. No deberíamos. Tú. Dazai sonrió. Eso no es realmente una petición. ¿Sabes? El silencio se hizo presente en el aire. Pasó un largo momento y luego Dazai se rió entre dientes. Sus risas cortaron la tensión como un cuchillo. Solo estoy bromeando. Los miró y vio que su horror no disminuía ni un poco. Obviamente. Es su propia elección ayudarme o no. La sonrisa de Dazai se atenuó. Afilada. Lo cazaré eventualmente. De cualquier manera. Pero realmente apreciaría si pudieran hacer solo una cosa por mí. Antes de que me enoje demasiado. Aunque Dazai no tenía intención de lastimar a esos dos. La amenaza implícita fue dura de todos modos. Algo frenético se reflejó en las expresiones de ambos Ravenclaw. La muerte de Quirrell. La petrificación de la señora Norris. Cualquiera de las mentiras del profeta sobre el estudiante demonio. Cualquiera de esas realizaciones que acababa de caer sobre ellos. Pareció encender un fuego bajo sus pies. El miedo era un buen motivador. Y un método que Mori seguramente aplaudiría si lo usara ahora. Dazai resopló ante la idea. No. Es. Chilló la chica. Iremos a buscarlo por ti. El otro dio un paso atrás apresurado y tembloroso. Ahora mismo. Dazai sonrió radiante. ¿En serio? Gracias. Ambos son muy amables. Comillas, una vez más. Su única reacción fue asentir en un gesto desesperado de acuerdo. Satisfecho. Dazai les hizo un gesto para que se pusieran en marcha. Traedlo de vuelta pateando y gritando si es necesario. Comillas, les gritó. En cuestión de segundos. Los Ravenclaws corrían frenéticamente por el pasillo y doblaban la esquina. El entusiasmo de Dazai se detuvo en el momento en que se perdieron de vista. Sus manos volvieron a caer a los costados con un cansado FH Wump.
No volverían por un tiempo. Razonó con acento agudo Dazai. Mientras tanto, algo color jengibre brilló en el rabillo del ojo de Dazai. Inmediatamente adoptó una posición defensiva y se dio la vuelta para enfrentarse a la amenaza de frente. Se llevó la mano al pecho en señal de protección. Solo para enfrentar. Nada. Dazai frunció el ceño y la confusión le marcó un horrible ceño fruncido en los labios. Estaba seguro de haber visto a alguien al final del pasillo. Alguien con cabello rojizo. Un Weasley. Pero, a menos que su mente le estuviera jugando una mala pasada, Dazai definitivamente estaba solo. Probablemente algún mocoso me vio y salió corriendo con el rabo entre las piernas. Pensó Dazai con los ojos entrecerrados. Intentó quitarse de encima la inquietud encogiéndose de hombros. Tal vez quien quiera que fuera ese extraño. También iría a buscar a Nott para acelerar un poco el proceso para que Dazai pudiera volver a hacer cosas importantes. Como charlar con los perros del infierno o buscar un buen lugar para suicidarse. O, siendo más realistas, hacer todo lo posible para descubrir qué querían Lucius y Mori de él. Con un suspiro, Dazai volvió a concentrarse y se volvió hacia la biblioteca. Estaba casi vacío. La mayor parte del alumnado evidentemente pensaba que era territorio de Dazai y querían mantenerse alejados. No es que a Dazai le molestara el silencio. Pero toda la situación seguía siendo un poco molesta. Al menos le daba algo de espacio para trabajar en paz. Tuvo tiempo antes de que los Ravenclaw regresaran. Ciertamente. Fue tiempo suficiente para al menos abrir un libro en busca de información sobre la Cámara de los Secretos. Hasta ahora, su investigación había sido en su mayoría ineficaz. Lo que no quería decir que la información no existiera. Dazai tenía la sensación de que, al igual que la piedra filosofal, la información que estaba buscando probablemente se guardaba en la sección restringida de la biblioteca. Desafortunadamente, Dazai no podía volver allí en pleno día. Mientras tanto, lo más lógico sería investigar la petrificación. Toda su investigación del año pasado sobre criaturas mágicas le estaba ayudando a determinar exactamente por dónde empezar. Pensando en esto, Dazai se apartó de la pared y se dirigió hacia la sección sobre especies de reptiles mágicos. La señora Pince asintió con fuerza al ver a Dazai antes de volver a concentrarse en su propio trabajo. Al ver que el bibliotecario era una de las pocas personas que no la tenía tomada con él en Hogwarts, Dazai le devolvió el saludo con un pequeño movimiento de la mano. Solo tuvo que buscar durante un minuto antes de encontrar la sección que buscaba. Salamandras de fuego. Dragones. Un libro conocido sobre la crianza de dragones también le llamó la atención. Pero no era eso lo que buscaba hoy. Es mejor empezar con un tema más amplio. Dazai sacó un tomo de aspecto prometedor de su estante, La magia de las bestias escamosas y sus parientes. Lo abrió por el índice y escaneó su contenido mientras se sentaba. Rápidamente se decidió por el capítulo de los basiliscos. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar a leer, alguien se aclaró la garganta temblorosamente. Dazai apartó la vista del libro. Levantó la vista y vio a los dos Ravenclaw moviéndose nerviosamente frente a él. Unos metros detrás de ellos, la preocupada figura de Theodore Nott miraba a cualquier lado menos a Dazai. Sus ojos se dirigieron de la pared al suelo y, suplicante, a Madame Pince. La bibliotecaria no ofreció ninguna ayuda, salvo pasar silenciosamente una página de sus registros. Los hombros de Nott se desplomaron. «Guau», Dazai fingió sorpresa. «Ustedes dos son rápidos». Los Ravenclaws se movían de un pie a otro. Parecían sin aliento. Casi como si hubieran corrido todo el camino de ida y vuelta. Pensó Dazai, ocultando una sonrisa. Gracias a los dos. Dazai se compadeció de ellos y los despidió sin mucha fanfarria. Son los mejores. Como recompensa, nunca volveré a hablarles. El alivio se dibujó en sus rostros. Sin necesidad de que se lo dijeran dos veces. Los Ravenclaws se marcharon corriendo. Se fueron de la biblioteca antes de que Pince pudiera siquiera gritar. «No corras adentro». Comillas, aunque no miraron atrás ni una vez. Dazai se despidió con un movimiento juguetón.
Se escuchó el trago de Nod. Bueno. Ya basta de tonterías. Dazai pateó el asiento que tenía frente a él. Se deslizó hacia atrás solo unos centímetros. Pero Nod se estremeció de todos modos. Siéntate. Nod miró la silla y luego la pared. No puedes simplemente decirme qué quieres. Dazai arqueó una ceja. Estoy tratando de ser educado. Nod no levantó la vista. Jugueteó con un borde deshilachado de su túnica. Se quedó quieto y luego volvió a empezar. El miedo hacía que la gente hiciera lo que querías. Pero casi hacía que fuera un poco molesto mantener una conversación con ellos. Dazai esperaba que Morris estuviera tragando sus palabras. Allá en Yokohama. Exhaló un suspiro. Dazai se estiró y colocó las piernas sobre la otra silla. Las cruzó una sobre la otra. Entonces te quedarás de pie, decidió. Nod asintió, luciendo un poco desesperado. Seré amable y voy al grano, dijo Dazai. De todos modos, dudo que Pansy quiera que hables conmigo. Comillas. ¿Pensamiento? Comillas, tarareó. Su pequeña pandilla. Dazai recordaba claramente haber visto a Nod sentado con Millicent y Tracy en el pasado. Seguramente. Nod al menos sabía de la pandilla de Pansy. Aunque, ahora que lo pensaba, Nod nunca había estado presente en ninguno de sus enfrentamientos. Nod confirmó sus pensamientos un segundo después. No me gustan mucho los clubes. Oh. Las pandillas. Dazai asintió. Como si eso ya fuera de conocimiento público. Entonces eres un poco solitario. Bueno. Se reclinó en la silla. Inclinó la cabeza hacia atrás para mirar por debajo del flequillo de Nod y finalmente miró al chico a los ojos. Iré directo al grano. Aunque los ojos de Nod se desviaron inmediatamente. Asintió sin quejarse. Teo. ¿Puedo llamarte Teo? Preguntó Dazai. Pero no esperó una respuesta. El día de la petrificación. Tú estabas allí. Teo levantó la cabeza de golpe. Tenía los ojos muy abiertos y la boca abierta en un sorprendido. Oh. Dazai observó cómo una pequeña gota de sudor le caía por la barbilla. Los labios de Dazai se curvaron en una sonrisa. Dices que no te gustan los grupos grandes. Pero fuiste tú y toda una multitud los que se cruzaron conmigo ese día. Teo se estremeció. Qué curioso. Teo sacudió la cabeza. Frenético. El pánico en sus ojos estaba presionado por una confusión flagrante. No es nada parecido a... Quiero decir. En serio, ¿qué me estás preguntando? Vaya. Dazai habría esperado un tipo de reacción diferente si hubiera estado interrogando al culpable en ese momento. Pero Teo, detrás de todo su miedo, realmente parecía confundido. Como si realmente no tuviera idea de a qué se refería Dazai. Dazai cambió de tema. Estoy buscando a alguien, dijo, dando marcha atrás. Se aseguró de mantener un tono de voz tranquilo y amistoso. Pues no quería asustar a Teo sin buscar al menos algo de información. Dime quién más estaba contigo en esa multitud. Hizo una pausa y luego agregó. O incluso si estaba cerca en ese momento. Teo frunció el ceño. Dazai prácticamente podía ver las preguntas que causaban fricción detrás de los ojos de Teo. Pero el otro Slytherin se detuvo justo antes de expresarlas en voz alta. Cuando Dazai se inclinó hacia adelante en su silla, pareció sacar a Teo de sus pensamientos. Millie y Tracy estaban conmigo. Ya sabía sobre esos dos. Dazai descartó la respuesta. Además, Draco ya le había dado una descripción detallada de ellos. En lo que respecta a Malfoy, solo eran espectadores. A pesar de que eran una espina en el costado de Dazai. Si solo eran ustedes tres caminando juntos, ¿por qué entraron con toda una multitud? Teo parpadeó. Date prisa. ¿Quieres? Resopló Dazai. Inmediatamente. Teo palideció. Tengo una clase a la que asistir. Pero, ¿es sábado? Claro que sí. Ahora date prisa. Cierto. Bueno. ¿Nos encontramos por casualidad? No lo sé. Creo que se escapó un club. Tal vez.
Un club. Bueno. Era razonable. Dazai nunca había tenido mucho que ver con la vida en clubes de Hogwarts. Y en su lugar había optado por sumergirse en la investigación en solitario y la creación de pandillas. Pero eso explicaría por qué se habían reunido tantas caras desconocidas en un salón al azar durante el período de descanso. Quiero decir, todos salieron juntos. Así que pensé. Sí. Theo seguía hablando cuando su labio se curvó levemente. Excepto ese Weasley. La atención de Dazai volvió inmediatamente a centrarse. Se inclinó hacia adelante levemente. ¿Cuál Weasley? Theo se movió sobre sus pies. Sus ojos se dirigieron de Dazai y luego volvieron al suelo. Notando claramente el interés repentino de Dazai. No los gemelos. O los. Oh Ron. Sé que eres. Amigo de ellos. ¿Quién era? Preguntó Dazai. Pero mientras hacía un recuento mental de todos los hermanos Weasley. La respuesta ya había quedado clara. Después de todo. ¿La había visto, no? La nueva, dijo Theo. La chica. Ginny Weasley. Salió de la nada tal vez un minuto antes de que te encontráramos. Resopló y luego corrigió el rumbo. Estaba caminando sola. Pero se dio la vuelta y se unió al grupo después de eso. Dazai se dejó caer hacia atrás en la silla. Cualquier sorpresa que pudiera haber sentido ante la revelación fue disimulada inmediatamente con una mirada contemplativa. Dazai se rascó la barbilla pensativamente. Ginny Weasley. El comportamiento que Theo describió encajaba exactamente con los movimientos que Dazai había predicho para su culpable. Además, Dazai sabía a ciencia cierta que ella había estado presente en la firma de libros de Lockhart. Ciertamente. El tiempo suficiente para que Lucius hablara con ella. Y, como se dio cuenta Dazai con el ceño fruncido. Si el plan de Lucius fracasaba, sería una familia de traidores a la sangre la que asumiría la culpa en lugar de la respetada familia Malfoy. Todo. Desde la solicitud hasta el motivo. Tenía sentido. Pero ¿qué pudo haber llevado a un Weasley a ponerse del lado de un Malfoy? ¿La había amenazado? ¿La encantó? Dazai no pensó que fuera esto último. Aunque solo fuera por el hecho de que no había percibido ninguna magia nefasta en la chica. Pero eso no significaba que no lo hubiera pasado por alto. Theo se aclaró la garganta. Dazai. Que había salido de sus pensamientos. Lo miró. Theo se movió nerviosamente por un breve momento antes de parecer recuperar la cordura. Miró a Dazai con la mirada más firme que Dazai había visto hasta ahora. ¿Eso es todo lo que necesitabas de mí? Sonaba inseguro. Esa es Weasley. De repente. Theo jadeó con acento agudo. Dio un paso inconsciente hacia atrás. Es una testigo. Dazai casi se rió al ver la expresión de horror en el rostro de Theo. El chico sin duda pensaba que Dazai estaba tratando de silenciar al testigo de la petrificación de la señora Norris. Cualquier expresión severa que hubiera cruzado el rostro de Dazai mientras estaba sumido en sus pensamientos probablemente tampoco estaba ayudando a suavizar su imagen. En lugar de reír. Dazai simplemente desestimó la preocupación. Si quieres. Dijo ambiguamente. Theo hizo una mueca ante eso. Claramente sin entender el significado de Dazai. ¿Viste a Lockhart? Preguntó Dazai en lugar de aclarar. Yo. ¿No? ¿Se suponía que debía hacerlo? No. Comillas. Bueno. Eso no eliminó a Lockhart de su lista de sospechosos. Pero Dazai probablemente podría ignorarlo por ahora. Esta nueva pista era más prometedora. La mirada de Dazai volvió a posarse en el libro que tenía delante. Ignorando cómo Theo parecía sentirse cada vez más incómodo y confundido. El rostro feo y demacrado de un basilisco lo miraba fijamente. Mostraba colmillos venenosos y una mirada que podía convertir a los hombres en piedra. Petrificación. Un basilisco. Con acento agudo ese era su culpable. Las teorías y los planes cobraron vida en la mente de Dazai. El siguiente paso que debería dar sería. Oh, puedes irte, dijo Dazai sin levantar la vista de la mesa. Theo emitió un sonido de asombro.
Dazai le dirigió una mirada. Si tengo más preguntas. Te llamaré más tarde. Ahora eres libre de irte. Gracias. Dijo Teo con voz ahogada. No parecía saber qué sentido tenía la conversación. De nada. Dazai sonrió radiante. Se giró y se quedó mirando fijamente la mesa antes de que Teo pudiera pensar en responder. Pero escuchó al chico alejarse unos segundos después. Dazai tenía mucho en qué pensar. Qué bueno que estaba poniendo en la lista negra a cualquiera que no fuera Draco en esta investigación. Lo último que Dazai necesitaba ahora era tener que explicarles a Ron y a los gemelos que su principal sospechoso ahora era su hermana pequeña. Dazai se pasó una mano por el pelo. Se le estaba haciendo un poco largo. Agarró con fuerza a los pelos que se le enroscaban sobre el cuello y tiró de ellos hasta que le ardieron. Ginny Weasley. ¿Qué te dijo Lucius? Dazai llegó solo 10 minutos tarde a su lección de magia correctiva con Snape. Fue casi impresionante. Dazai había pensado con seguridad que ese número estaría más cerca de los 30 minutos. Bien. En este punto. Snape debería estar contento de haber decidido aparecer. Para ser honesto. Dazai había considerado saltarse la clase. No era que no le gustara tener la oportunidad de practicar hechizos. En todo caso. Lo disfrutaba. Más bien. Llevo mucho tiempo lanzando motus subtilis. Tic, la manecilla del reloj roto hizo clic hacia adelante. Dazai hizo una pedorreta. ¿No puedes enseñarme un hechizo más genial ya? Garrapata. Miró a Snape con los ojos entrecerrados. Esto es demasiado fácil. Tic, tic. Snape tomó un sorbo de su té. Estoy aburrido. Comillas, tic, tic, tic. El profesor frunció el ceño. Señor. Estoy aburrida. Usted me aburre. Tic, 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 tic. La mano de Snape cayó con fuerza sobre el reloj roto, sujetando las manecillas con firmeza. De inmediato, el incesante tic-tac-tic del hechizo motus subtilis de Dazai se interrumpió. Por solo un segundo. La oficina del maestro de pociones quedó en completo silencio. Si sigues haciendo eso, Snape lo miró fijamente. Te vas a causar un dolor de cabeza. Dazai sonrió. Pero capté tu atención. ¿No? Comillas, me estás dando dolor de cabeza. Comillas, no eres divertido, lo reprendió Dazai. Luego, al ver que la molestia en el rostro de Snape se convertía en ira absoluta, se corrigió. Estoy listo para pasar a hechizos más fuertes. Profesor. Ya he lanzado este 100 veces hoy y no me siento enfermo en absoluto. Snape lo miró por un momento. Con un suspiro de dolor. Finalmente soltó el reloj. Cuando pasó un segundo y Dazai no lo puso en marcha de nuevo. Dijo. Es una mejora excepcionalmente rápida. He estado practicando. Comillas, espero que con seguridad. Comillas, seguro. Con seguridad. Dazai hizo una pausa. El tiempo justo para que algo de preocupación se filtrara en la expresión de Snape. Luego. Blaise siempre está dispuesto a supervisarme. Ni siquiera tengo que pedírselo amablemente. Ya que es una especie de mamá gallina. En el rostro de Snape se reflejaron tanto irritación como alivio. Luego. Para gran diversión de Dazai. Solo fue irritación. Entonces. ¿Puedo aprender otro hechizo ahora? ¿No? Preguntó Dazai. Como ese hechizo de petrificación. Snape le lanzó una mirada de desdén. Dazai tomó un largo sorbo de su propio té para ocultar una sonrisa descarada. A juzgar por el resoplido de Snape. Esta acción no fue en absoluto sutil. La maldición asesina. Entonces, corrigió Dazai. No. Snape lo fulminó con la mirada. Y no. Absolutamente no. Dada la percepción que el público tiene de usted. Señor Dazai. Le aconsejaría que ni siquiera bromeara sobre esos hechizos. Puede que tenga razón. Pero el profesor Snape no me delataría. Ya que soy su estudiante favorito y todo eso.
La mirada cansada y regresiva de Snape fue la única validación que recibió Dazai. Snape pasó un dedo suavemente por el borde de su taza de té. Dazai observó el gesto contemplativo durante un segundo antes de hacer como si se volviera hacia el reloj. Dejó su propia taza con un tintineo contra la madera del escritorio de Snape. ¿Cómo te sientes? Comillas. Dazai parpadeó. Bien. Dijo. Bien. No estoy enfermo en absoluto. Snape lo miró fijamente. Claramente tratando de analizar si Dazai estaba diciendo la verdad o no. Después de unos segundos, pareció llegar a una conclusión. Supongo que podemos pasar a otro hechizo. Antes de que Dazai pudiera empezar a vitorear, alivio del puro aburrimiento de lanzar un hechizo tan poco convincente. Demasiado tentador como para no ser recompensado con aplausos. Snape lo hizo callar con una mirada aguda. Algo pequeño. Y simple. Si recuerdo correctamente. El año pasado fuiste capaz de realizar el hechizo Verdimilius con cierto éxito. Éxito fue una elección de palabra audaz. Sí. Dazai había lanzado el hechizo. Pero también había vomitado de inmediato. Así que... Verdimilius también era. En la no tan humilde opinión de Dazai. Un hechizo increíblemente aburrido. ¿Qué voy a hacer con las lucecitas verdes? Comillas, coma. Se quejó. En su lugar. Usemos Wingardium Leviosa. Es como el siguiente paso después de Motus Subtilis. ¿No? Comillas. Garrapata. Como un perro que mueve la cola al oír su nombre. El reloj roto que estaba sobre el escritorio de repente avanzó un paso. Tanto Dazai como Snape lo miraron antes de volver a su batalla privada de voluntades. Snape arqueó una ceja. Y también he lanzado el hechizo de levitación en el pasado. Comillas. También con un éxito muy limitado y una reacción muy dolorosa. Pero lo que Snape no sabía no volvería a morderle el trasero a Dazai. No recuerdo eso, comentó Snape rotundamente. Fue más bien un proyecto personal mío. No te invitaron porque Draco dijo que podía enseñarme mejor que ustedes. El labio de Snape se curvó. Pero ahora que me has enseñado Motus Subtilis. Tic. Es un hechizo para cada uno de ustedes. Yo diría que son comparables como maestros. Dazai continuó adelante. Los ojos de Snape se dirigieron al reloj. Luego volvieron a mirar a Dazai y se entrecerraron. Mientras Dazai esperaba una respuesta adecuada. Tomó un sorbo de su té. Era dulce y suave. Claramente Snape había agregado miel nuevamente. A pesar de sus protestas. Dazai supuso que el sabor a miel era agradable. El profundo suspiro de Snape lo sacó de sus cavilaciones. Te permitiré pasar a Wingardium Leviosa, dijo. Dazai sonrió. Genial. Comillas, sí. Snape puntualizó la palabra con un golpe contra el escritorio. Y solo sí. Puedes lanzar Verdimilius con éxito sin enfermarte. Dazai se desinfló. Para cualquier otro estudiante. Semejante petición habría sido. En el mejor de los casos. Ridícula. Pero para Dazai. Snape hizo una mueca. Notando claramente la vacilación de Dazai. Si tal tarea es demasiado insuperable incluso en el pensamiento. Entonces no deberías dejar de usar el hechizo Motus Subtilis todavía. Sacudiendo la cabeza. Dazai argumentó. Solo estoy pensando en mi enfoque. No me descarte todavía. Profesor. Comillas. Snape puso los ojos en blanco. Ya estoy familiarizado con sus métodos. Señor Dazai. Cuando el profesor Quirrell lanzó Verdimilius. El hechizo tenía una cierta sensación. Dazai frunció los labios y flexionó los dedos sobre su varita. Tembloroso y etéreo. Sí. Eso había sido todo. Desde el otro lado del escritorio. Snape lo observaba con expresión indiferente y aburrida. Ahora. Con un tono vagamente presionado. Reiteró. Si no puedes hacerlo. Ni lo intentes. Fue ese tipo de hechizo. Y ese tipo de sentimiento. Lo que le permitió lanzarlo con éxito también el año pasado. Ese es un consejo terrible de un profesor. Snape se burló, pero... corrigió Dazai apresuradamente. Supongo que está a la par para usted. Profesor.
Estoy tratando de evitar que te conviertas en un residente permanente en la enfermería, gruñó Snape. Aunque a Dazai le pareció oír un poco de bromas alegres en alguna parte. A menos que ese sea tu objetivo. No lo es. No lo es. Dazai hizo un gesto con entusiasmo. Sin darse cuenta. El exagerado movimiento de su varita hizo que su punta afilada se moviera de un lado a otro, apuntando violentamente por toda la habitación. Una mano rodeó la muñeca de Dazai. Se quedó paralizado. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Dazai soltó automáticamente su varita y ésta cayó con estrépito sobre el escritorio. Rodó un poco antes de chocar contra la taza de Snape y detenerse por completo. Dazai miró a Snape con los ojos muy abiertos. Snape le devolvió la mirada. Con una expresión entre regaño y desconcierto. Una pausa. Dazai no respiraba. Sin embargo, en el momento en que Snape lo miró a los ojos, su actitud severa se desvaneció de inmediato. Algo se torció en su expresión. Un segundo después, lentamente y con cuidado, retiró su mano de la muñeca de Dazai. Dazai se llevó la mano al pecho de manera protectora. No, dijo Snape vacilante. Agarró la varita caída de Dazai. Comenzó a levantarla y luego la deslizó por el escritorio. No hagas eso. Dazai tomó su varita y luego se pinchó la muñeca sin pensar contra la punta. Una varita es una herramienta. Pero también es una especie de arma, explicó Snape. Su voz aún tenía un tono cauteloso. Como si estuviera eligiendo cada respiración con la máxima consideración. Dazai se erizó ante la observación. Agitándola de esa manera es probable que alguien salga lastimado. Especialmente para alguien con un control tan limitado como tú. Dazai resopló. Sintiendo calor en su rostro por haber sido regañado y también por su reacción insensata ante un simple toque. Estoy siendo cuidadoso, se quejó. Nada de mover la varita implica tener cuidado. Jamás. Imagina que fuera. Snape se quedó en silencio. Claramente debatiendo sus palabras. Un cuchillo. O un arma de fuego Muggle. Bueno. Esas cosas solo son peligrosas si no sabes lo que estás haciendo. Dazai había manejado cuchillos y pistolas en el pasado. De hecho, los había usado suficientes veces como para considerarse un experto. Lo suficientemente experto como para no dispararle accidentalmente a alguien mientras le apuntaba con un arma a la cara. Algo de enojo debió haberse reflejado en su rostro. Porque un segundo después Snape dejó escapar un suspiro cansado. Como dije, miró la varita de Dazai. Peligroso. Dazai. Petulante. Lo miró fijamente desde el otro lado del escritorio. Snape lo miró a los ojos con una mirada impasible. Suspiró de nuevo. Ten más cuidado. Niño problemático. Dazai mantuvo su mirada fija hasta que no pudo aguantar más. Las exigencias de contemplar un hechizo verdimiliano eran demasiadas para realizar varias tareas a la vez. Su mirada bajó a su varita. Ligero y tembloroso. Había decidido que era una sensación ligera y temblorosa el año pasado. ¿No? Solo. Las cejas de Dazai se fruncieron y una mueca irritada curvó sus labios hacia abajo. No te hagas daño. Comillas. Dazai levantó la cabeza y vio a Snape observándolo con el ceño fruncido y pensativo. El maestro de pociones estaba inclinado hacia adelante sobre una palma, con el té olvidado a su lado para poder observar a su estudiante. Ligero y tembloroso. Ligero y... Dazai se pasó una mano por el cabello. Agitado. No sirve de nada. No puedo concentrarme en la magia. Es todo. Justo debajo del puño de sus guantes. Parecía persistir la huella de unos dedos. Una marca invisible. Una advertencia. Dazai se reprendió mentalmente y trató de apartar su atención del lugar donde la mano de Snape lo había agarrado. Necesitaba concentrarse en cosas importantes. Como aprender magia. No en el latido cada vez más fuerte de su corazón demasiado rápido. No en cómo la sensación de la mano de Snape parecía persistir en él ahora. Una impresión fantasmal. Como un recuerdo. No le gustó. Enderezando la línea de sus hombros. Dazai enterró la incomodidad en el fondo de su mente.
Pero estaba seguro de que de todos modos se estaba reflejando en su rostro. Severus había cometido un error. No había sido intencional. Y tampoco era la primera vez que cometía ese error. Porque, aunque Severus nunca fue de los que se avergonzaban de hablar bruscamente a un estudiante, sí reconocía que Dazai necesitaba un poco más. Cuidado. La palabra que buscaba era cuidado. Cuando Dazai comenzó a agitar su varita con desenfreno, Severus actuó sin ningún cuidado. Más bien, el único pensamiento en su cabeza era: eso es peligroso. Idiota. Comillas, pero en el momento en que su mano se posó sobre la de Dazai, en el momento en que vio la cara del niño, Severus cometió un error. Dazai se había puesto pálido como la muerte y se quedó inmóvil. Algo brilló en sus ojos por un breve segundo, reemplazado casi de inmediato por una mirada casi acosada. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Severus. Nunca había visto a un niño con ese aspecto antes. Nunca supe hasta qué punto un niño debería parecerse a eso. Soltando el brazo de Dazai, Severus se reclinó con cuidado en su propio asiento, con la esperanza de poner algo de distancia entre ellos. No parecía que Dazai estuviera respirando. Pensó Severus distante, como una estatua, con una voz que esperaba fuera tranquilizadora. Severus se explicó. No era excusa para agarrar a Dazai tan bruscamente. Pero tal vez al menos le ofrecería al chico algo de lógica. Trató de empujar sutilmente el té de Dazai hacia adelante. Pero fue en vano. Los ojos de Dazai ni siquiera se fijaron en la taza aún humeante. Aún así, Severus se sintió aliviado al ver que la mirada acosada en los ojos de Dazai se desvanecía lentamente con el tiempo. Solo que, a medida que hablaban, ese pánico no se transformó en satisfacción, sino en fastidio, en irritación, en algo cercano a la ira. A juzgar por la mirada distante de Dazai, no estaba dirigida a Severus. De repente, sintió como si se hubiera tragado una piedra. Las sospechas de Severus sobre el abuso crecieron día a día. Sospechas que solo a él parecían importarle. Pero su investigación no lo llevaba a ninguna parte. Gracias al hermético gobierno de Yokohama. Pero ya no soy yo quien está a cargo de su investigación. ¿Lo está Minerva? ¿Trataría a Dazai con el mismo nivel de cuidado? ¿Llevaría su investigación más allá de lo que Albus le pedía? ¿Para el bien de un estudiante? Él le había advertido. ¿Pero lo había entendido? ¿Soy realmente mejor? Una carta medio quemada yacía intacta en su escritorio, quemando un agujero en la propia conciencia de Severus. Culpa e inacción. Agarrando una muñeca que no quería ser tomada. La incertidumbre le arrancó un suspiro de los labios. Severus se preocupó por el pensamiento en su mente por un momento antes de quebrarse. Dime, dijo, después de tomarse otro segundo para evaluar el estado de Dazai. Cuando no recibió respuesta salvo un ceño fruncido, Severus preguntó: ¿Has visto a la profesora McGonagall recientemente? Dazai hizo un gesto con la varita con expresión agitada. Severus observó el movimiento. Pero estaba claro que Dazai estaba intentando mantener el control de su varita. Apenas se movió un centímetro antes de volver a caer en su regazo. Solo pienso en faltar a clase, bromeó Dazai, con una voz engañosamente ligera. Severus frunció aún más el ceño. Si no podía ver cómo el chico seguía tan claramente nervioso. Se habría engañado por completo y habría creído que Dazai no se inmutaba. Algo le irritó y le agrió las entrañas. Pero Dazai seguía hablando. Sin saberlo. En realidad no lo hago. Bien. Severus midió sus palabras con cuidado, sin estar seguro de cuánto de eso creía realmente. Lo prometo, protestó Dazai. Mientras todos los demás practicaban un hechizo genial. Se suponía que yo debía estar escribiendo un ensayo. Las clases son muy aburridas estos días. Ella te pidió que escribieras un ensayo. Pero realmente lo escribiste. ¿Niño problema? Comillas. Dazai lo ignoró. De todos modos, la respuesta era obvia sin necesidad de aclaración. Luego, aparentemente de la nada, preguntó: ¿Está espiando a su compañero de facultad? ¿Profesor? Severus se erizó. Pero, a pesar de sí mismo, descubrió que no podía contener esa irritación.
Cuanto más bromeaban y discutían, más lentamente volvía el color a la cara de Dazai. Soltó un suspiro de fastidio. Esto no te concierne. A menos que quieras lanzar el mismo hechizo durante el resto del año. Te sugiero que dejes de fisgonear y comiences a concentrarte. Bueno. Entonces no me preguntes por la profesora McGonagall. Ahora me has despertado la curiosidad. Snape se frotó las sienes para aliviar el dolor de cabeza que parecía estar siempre presente en esos días. Después de todo, las pociones para el dolor de cabeza de Poppy, o las suyas. Para el caso, no tenían ningún poder sobre las personas que le causaban dolor. Maldito Gilderoy. Bajó la mano para mirar a Dazai a través del escritorio. Dazai seguía jugueteando distraídamente con su varita. La luz en sus ojos parecía lejana y Severus se preguntó en silencio en qué estaría pensando el chico. Pero toda su actitud se había aliviado desde antes. ¿Se debió entonces a un descuido en la concentración lo que hizo que el muchacho se estremeciera de forma tan terrible? De cualquier manera, hizo que el sentimiento de culpa que tenía en el estómago de Severus funcionara a pleno rendimiento. Culpa porque él había sido el que asustó a Dazai. Y luego sintió una culpa 100 veces más profunda y pegajosa porque todavía no había podido hacer nada respecto de la supuesta causa de esos estremecimientos. De todos modos, si vas a espiar a alguien, debería ser al profesor Lockhart. Severus parpadeó. ¿Por qué? ¿Ha hecho algo? Lockhart es Lockhart, dijo Dazai con sabiduría. ¿No es eso lo suficientemente terrible? Honestamente. Severus resopló. Era indecoroso. Pero Dazai le devolvió la sonrisa con dientes. De todos modos. Antes de que Severus pudiera decidir entre regañar a Dazai por hablar mal de su superior o expresar su más sentido pésame al alumno menos favorito de Gilderoy, Dazai